Bienvenidos a la continuación de la clase sobre fecundación y la primera hasta la tercera semana de desarrollo. En este caso vamos a desarrollar lo correspondiente a la segunda semana de este desarrollo embrionario. Recordando un poco en lo que habíamos quedado en la clase pasada sobre el final de la primera semana, veíamos que ya estaba iniciándose la implantación, es decir, el blastocisto estaba llegando a la superficie endometrial y había quedado adherido y comenzado también a horadar ese tejido para poder introducirse dentro del endometrio. Entonces, recordando los eventos ocurridos durante la primera semana, tenemos que en esta parte ocurre principalmente una segmentación con la formación de blastómeras, que son células más pequeñas cada vez que hay una división mitótica. Luego la formación de la mórula, compactación, hay la formación del blastocisto con su blastogénesis, el inicio de la implantación, que es lo que estábamos comentando ahorita, y el inicio también de la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Pero ahora vamos a estudiar qué ocurre durante la segunda semana del desarrollo embrionario. Y tal como lo hicimos en la clase pasada, vamos primero a dar una visión de todos los eventos que ocurren para después irlos desarrollando cada uno paulatinamente. Tenemos entonces que durante esta segunda semana va a ocurrir una finalización de la implantación, también una diferenciación definitiva del trofoblasto, una formación de la cavidad amniótica o amnios. El embrión va a estar constituido por un disco bilaminar, es decir, es una estructura de forma redonda que tiene dos capas, dos láminas. También se va a formar el saco vitelino primitivo. Va a ocurrir un periodo lacunar donde comienza la circulación uteroplacentaria. Se desarrolla el mesodermo extraembrionario. También se desarrolla la cavidad exocelómica o la cavidad coriónica. Se inicia la formación de la placa procordal y comienza la aparición de las vellosidades coriónicas primarias. Todos estos eventos ocurren durante los siguientes 7 días, es decir, desde el día 8 al día 14, que viene a ser la segunda semana de desarrollo embrionario. Entonces, igual que la vez pasada, les insisto en que estos son términos que vamos a ir conociendo a medida que vamos abordando cada uno de los hechos que ocurren durante esta semana. Tenemos entonces que en el día 8, el primer día de la segunda semana, hay una diferenciación trofoblástica definitiva. Veíamos que en la primera semana, al final de estos días, comenzaba esa diferenciación. Ya teníamos un trofoblasto que tenía dos capas, una interna que se denomina citotrofoblasto, que va rodeando todo lo que es el blastocisto y que está formado por células, es decir, es una capa de células mononucleadas y bien separadas unas de otras. Fíjense cómo está acá, que es lo que está pintado acá de verde. Se ve el límite celular entre cada una de las células y cada una de ellas va a tener un solo núcleo. Mientras que el sincitio trofoblasto, tal como lo indica la palabra que lo forma, el sincitio es una masa multinucleada que no tiene límites celulares entre ellas y por lo tanto vemos como un magma, como un conjunto de núcleos unidos entre sí sin ningún límite de las células. Entonces, este sincitio trofoblasto es el que se orienta hacia el lado del endometrio y es el que tiene la capacidad de abrirse paso dentro del tejido endometrial para que el embrión pueda penetrar completamente y sembrarse dentro de esa capa endometrial. Además,
estas células del sincitio trofoblasto van a tener la capacidad de producir la hormona gonadotropina coriónica humana, o llamada también HCG, que algunos de ustedes la deben haber escuchado ya a esta altura porque es muy famosa esta hormona, que es la que se detecta en las pruebas de embarazo en laboratorio, ¿ok? La HCG. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa con esa HCG y cómo es posible que nosotros sepamos o diagnostiquemos un embarazo en una pareja? Para el día 8, entonces, tenemos que el sincitio invade el tejido endometrial y este embrión se va introduciendo cada vez más profundamente dentro de esa capa. El blastocito se incluye en ese tejido y las células centrales del tejido conectivo sufren apoptosis, es decir, las células endometriales, en el caso de que ocurra un embarazo, ella tiene un cambio de conformación histológica que es posible verla a microscopía óptica y que ustedes lo van a ver el semestre que viene. Esas células se cambian, se vuelven poligonales, se amplían de tamaños y además van a acumular lípidos y glucógeno para poderle proveer alimento a ese embrión. A medida que el embrión se va introduciendo en el endometrio, muchas de estas células van sufriendo esa apoptosis y van muriendo para darle paso al embrión y que pueda penetrar más fácilmente hacia la profundidad de ese endometrio. Todas las células que están alrededor y que van a tener este cambio de conformación a esas células poligonales llenas de glucógeno y de lípidos, esas células se denominan deciduales. Y cuando hablamos del término decidua o decidual, nos referimos, es decir, esa palabra significa que es temporal, no es perenne, es decir, es un cambio durante el tiempo que dure el embarazo. Una vez que finalice el embarazo, las células van a cambiar nuevamente y van a constituir, es decir, se van a volver a tornar con las características del endometrio habitual de un útero no gestante. Aquí tenemos entonces un dibujo esquemático del blastocisto en este día, que es el día 8. Vemos que antes observábamos una esfera con el trofoblasto, el citotrofoblasto, teniendo como límite el citotrofoblasto alrededor de toda esa esfera. En la parte central teníamos una cavidad que era el blastocisto. Y en la parte de uno de los extremos, el embrión, es decir, era la masa embrionaria que se ubica hacia el polo embrionario y es el que iba a dar pie al embrión. Bueno, entre estas células que estaban inicialmente muy cercanas unas de otras, muy compactadas, comienza a acumularse un líquido y van formando un espacio lleno de líquido dentro de lo que es el embrioblasto. Este espacio se va a denominar cavidad amniótica, ¿ok? Se separan los amnioblastos, además, que son las células que están allí revistiendo esa cavidad y van acumulando ese líquido. Entonces, tenemos que para el día 8, además de la diferenciación definitiva del trofoblasto, vamos también a observar la formación, el inicio de formación de la cavidad amniótica de ese embrión, que se orienta hacia el lado del embrioblasto. Finalizando ese día, también vamos a ver que entonces, al formarse esta cavidad, vamos a tener que el embrión va a estar constituido por un disco bilaminar. Es decir, hacia la parte superior vamos a tener el amnios, que está hacia el polo embrionario, es decir, hacia dentro de lo que se está, por el lado por donde se va invadiendo el endometrio. Tenemos entonces la cavidad amniótica y en la parte
de abajo, que era lo que era el blastocele, pues las células que quedaron revistiendo esa parte de ese disco se va a denominar hipoblasto y las que van a estar arriba se van a denominar epiblasto. Entonces tenemos que la cavidad amniótica que está arriba va a estar revestida por los amnioblastos, que son células que van a cubrir la parte interna de esa cavidad amniótica. Pero el piso de esa cavidad, como lo vemos aquí, es decir, la cavidad viene siendo esta, el piso va a estar constituido por estas células que son un poco más cilíndricas que se denominan epiblasto. Entonces el epiblasto viene a ser el piso de la cavidad amniótica, mientras que en la parte de abajo las células que están revistiendo la parte inferior son un poco más cúbicas y se va a denominar hipoblasto y constituirían el techo de la cavidad que está debajo, que se denomina cavidad exocelómica. Entonces, para el final del octavo día tenemos una estructura esférica que tiene dos cavidades, una superior que se denomina amniótica y una inferior que se denomina cavidad exocelómica. Viene siendo como si yo agarro dos bombas pequeñas, una en la parte de arriba formando la cavidad amniótica y una en la parte de abajo formando la cavidad exocelómica, y a su vez lo cubro con una bomba un poco de mayor tamaño, tal como vemos acá, que son estas células que están constituyendo el citotrofoblasto y que rodea todo lo que estamos de las dos cavidades de las que estamos hablando ahorita en este momento. En este dibujo esquemático pues vamos a ir viendo los dibujos esquemáticos en distintas orientaciones. Siempre que veamos un dibujo de un blastocisto, nos vamos a ubicar según las estructuras que están alrededor y las estructuras que están dentro del blastocisto. Entonces fíjense que en la pasada teníamos esto hacia arriba y esto hacia abajo. En este caso lo ponemos de lado, pero nos damos cuenta que esta es la superficie endometrial, donde ya el blastocisto se ha introducido completamente, está inmerso dentro del tejido endometrial, y esta es la parte donde era antes el polo embrionario y donde comenzó la formación de la cavidad amniótica, que en el dibujo de la diapositiva pasada estaba hacia la parte superior, pero independientemente del lado donde lo coloquemos, siempre va a estar más o menos en la misma orientación. Lo que tenemos es que ubicarnos si está hacia arriba o si está lateral, dónde está la superficie endometrial. Entonces, en este caso, la superficie endometrial está de este lado, el embrión, es decir, el blastocisto está totalmente inmerso en el endometrio, y tenemos el citotrofoblasto y en la parte interna los amnioblastos y el piso de la cavidad amniótica que viene a ser el epiblasto. Mientras que acá, que está la cavidad inferior, va a tener un techo que es el hipoblasto. En ese día 9 es donde él va a cambiar esa cavidad que era el blastocele, va realmente a cambiar el nombre, que es el que yo venía mencionando ya desde la diapositiva pasada. El hipoblasto emigra, es decir, de ahí salen células que van a revestir toda esta cavidad, que son las que están pintadas aquí de amarillo. Fíjense, salen del hipoblasto y van a comenzar a revestir toda la cavidad que está abajo, que era lo que llamábamos blastocele, pero que ahora va a cambiar de nombre y se va a denominar cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Fíjense, aquí se ve mejor todavía, un poco más grande, vemos todo el epitelio endometrial, el blastocisto inmerso, el citotrofoblasto dando límite a la esfera que constituye el blastocisto, y a su alrededor todo lo que es el citotrofoblasto abriéndose paso dentro del endometrio. Y dentro, internamente el blastocisto con sus dos cavidades, la cavidad amniótica hacia arriba, que en este caso, como lo estamos viendo ladeado, está hacia un lado, en oposición, es decir, está opuesto a la superficie endometrial, porque él fue el primero que entró y que fue buscando. Acordémonos que eso viene del polo embrionario y que él fue el primero que se adosó a la superficie endometrial y que va entrando y va quedando en profundidad. Él es el que va a estar más profundo en relación a la superficie del endometrio. Entonces, tenemos cavidad amniótica con el piso
que viene a estar constituido por el epiblasto, una de las capas de ese disco embrionario, y la parte de la cavidad inferior va a tener su techo denominado hipoblasto, y de donde van a migrar estas células amarillas que van a revestir toda la cavidad. ¿Ok? Forman la membrana de Heuser, que es esta membrana que reviste toda la cavidad exocelómica, o saco vitelino primitivo. Fíjense que hay muchos nombres propios, pero lo que tenemos es que irnos ubicando dónde están quedando en definitiva cada una de estas estructuras. Aquí tenemos un dibujo esquemático donde ya está todo el embrión dentro de ese endometrio. Tenemos el citotrofoblasto y todo el sincitio rodeándolo, ¿ok? Y este disco, este blastocisto, con la cavidad superior, que es el del amnio, y la cavidad inferior, que en este momento ya se va a denominar cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Entramos entonces en el día 9 y día 10. Ya aquí, como entró completamente el blastocisto dentro del epitelio endometrial, el defecto por el cual él penetró va a ser obliterado, va a ser tapado por un coágulo de fibrina, como lo vemos acá. Fíjense. Y aquí sucede algo interesante. A medida que el blastocisto se va introduciendo en el endometrio, ese defecto de continuidad del endometrio va a hacer que se libere sangre, porque al fin y al cabo ese blastocisto, al momento de irse buscando y abriéndose paso dentro del tejido, va a romper los vasos sanguíneos de ese endometrio. Y esos vasos sanguíneos hacen que se libere sangre por ese defecto que está en la parte externa del endometrio. Claro, estamos hablando de una cicatriz muy pequeña. Eso es bastante pequeño porque recordemos que esto es un cigoto, un blastocito de pocas células, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de un defecto en la superficie endometrial bastante pequeño, ocurre liberación de sangre. ¿Y qué va a pasar con esto desde el punto de vista clínico? Pues que la paciente o que la mujer puede evidenciar sangrado que puede confundir con una menstruación de poca cantidad. Es decir, la mujer puede decir, oye, se me adelantó un poco la regla, pero con una sola manchita, y se queda esperando a ver si le llega más sangrado menstrual sin que esto ocurra, porque realmente el sangrado no es tan abundante. Pero puede confundir a la mujer y que ella piense que no es que está embarazada ni sospecha que está embarazada, sino que es una regla que probablemente se le adelantó un poco. Recordemos que el embarazo, es decir, la fecundación, va a ocurrir alrededor del día de la ovulación. Y alrededor del día de la ovulación estamos hablando de la mitad del ciclo menstrual de una mujer, es decir, del día 14. Luego del día 14 estamos hablando de que han pasado 9-10 días, todavía no le tocaría venir la regla a esa mujer, porque le debería tocar más o menos cuando tenga 14 días de embarazo, que son los otros 14 días posterior al día de la ovulación. Recordemos que el ciclo dura un aproximado de 28 días en mujeres regulares, es decir, ese es el promedio de duración en una gran cantidad de mujeres. Pero si es de 28 días, estamos hablando que los primeros 2 días es el crecimiento del folículo hasta el día 14, que es el de la ovulación, y luego de la ovulación, si hay embarazo, tiene que pasar, es decir, si no hay embarazo, perdón, van a pasar 14 días para que la paciente o la mujer pueda ver menstruación, que viene a ser el primer día del siguiente ciclo, es decir, pasaron los 28 y el primer día que vendría a ser como el día 29, pero estamos hablando de que si ya hay sangrado menstrual sería el primer día del siguiente ciclo. Entonces, si sumamos 14 más 9 o 10, pues esa mujer todavía no debería estar esperando regla, le faltarían por lo menos unos 4 o 5 días más. Pero es allí donde ella piensa, si ve ese sangrado escaso,
que se le adelantó la regla y que está viendo una mancha muy pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? En este día, más o menos día 9-10, va a ocurrir el taponamiento de esa solución de continuidad del endometrio y pues ya no se liberaría más sangre. Este taponamiento, este coágulo de fibrina, es factible verlo por histeroscopia. ¿Qué es histeroscopia? Así como les hablaba yo en la clase pasada de la laparoscopia, es decir, que son un equipo que se utiliza para operaciones dentro del abdomen y que lo que va a tener son cánulas largas con unas cámaras en la parte más distal. De esa misma manera hay aparatos especializados en el cual con una cánula muy delgada, muy pequeña y una cámara final, lo podemos introducir a través de la vagina y el cuello uterino y visualizar toda la parte interna del útero. Con uno de esos equipos, viendo la cavidad interna, se podría ver ese defecto de continuidad, se podría ver este coágulo de fibrina y se podría diagnosticar de esa manera dónde ocurrió la implantación. En este día 9 también ocurre que a medida que este sincitio trofoblasto va invadiendo, va penetrándose más en el endometrio, a su paso va, como les dije yo, horadando, va rompiendo y va apartando todas las células que se presentan frente a ella. Y esos vasos sanguíneos de la madre se rompen a medida que el sincitio trofoblasto se va abriendo paso. Al romperse, liberan la sangre materna, porque son de los vasos sanguíneos del endometrio materno, y ellos van a empezar a bañar toda esta zona que es de citotrofoblasto. Es decir, este citotrofoblasto que está también a su vez creciendo, ya no es una sola capa de células, fíjense que ya es más, tiene varias capas, y el sincitio trofoblasto, que es el que realmente va invadiendo toda esta zona, esa sangre al liberarse va a bañar ese sincitio trofoblasto. Y es ahí donde comienza el intercambio nutricional entre lo que va llevando la sangre materna con las estructuras que están formando parte de ese embrión. A pesar de que el embrión está en la parte interna, el embrión solo es estas dos capas y por eso estamos hablando que el embrión es un disco bilaminar, es una estructura que tiene forma de una placa circular, pero que tiene doble capa, la capa del epiblasto y la capa del hipoblasto. Pero todo lo que está a su alrededor también forma parte del embrión, solo que va después a diferenciarse en lo que viene a ser la placenta, es lo que viene a ser el trofoblasto, pero es allí donde comienza el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión. No hay un contacto nunca directo entre la sangre materna y las estructuras embrionarias, solo en ese baño de la sangre materna es sobre lo que está constituyendo el sincitio trofoblasto. Ya cuando llegamos más o menos entre el día 11 y 12, observamos que fíjense cómo va creciendo. Este embrión está mucho más inmerso en el endometrio. Ya estas cavidades son más voluminosas y además ya se establece esa circulación útero-placentaria. Es decir, ¿por qué útero? Porque el endometrio forma parte del útero, es decir, es la capa interna del útero. Y todos esos vasos sanguíneos que se están rompiendo son uterinos, pero que van irrigando el endometrio, es decir, son los pequeños capilares y las arteriolas que se encuentran en esa zona y al liberar sangre, pues es lo que aporta la madre en esa circulación útero-placentaria. Y se habla de placentaria porque van a bañar todas estas estructuras trofoblásticas que son el sincitio y en algunas oportunidades parte del citotrofoblasto, que son las que se van a diferenciar a futuro en la placenta de ese embrión.
pero desde el día 11-12 ya existe, como les decía, el intercambio de nutrientes entre esa sangre materna y las estructuras trofoblásticas. Por eso hablamos de circulación útero-placentaria inicial. Aquí tenemos una fotografía, los anteriores eran todos dibujos esquemáticos, algunos pintados, otros en blanco y negro, pero en este caso les traje una fotografía del tejido histológico del endometrio con el embrión implantado. ¿Okay? Este es un corte histológico, probablemente pues por supuesto de una pieza anatómica, a lo mejor de un útero de una mujer que falleció y que estaba embarazada, pero ya por supuesto esto no es viable porque esto se retiró del útero de la mujer. Por eso pienso que muy probablemente pudo haber sido de una mujer que falleció. Y esto es el endometrio con esta estructura que ustedes ven acá, el embarazo que viene a ser el embrión, el blastocisto, con todas las estructuras trofoblásticas a su alrededor, invadiendo, ya está también invadido todo el endometrio y con su tapón de cierre. Y aquí un acercamiento de esa zona donde observamos todo lo idéntico al dibujo esquemático que tienen en las diapositivas previas, donde está el embrión bilaminar, la cavidad amniótica, la cavidad exocelómica, ¿okay? Revestido por la membrana de Heuser y todo lo que es el cito y sin sitio trofoblasto alrededor. Estas que están aquí son las células deciduales del endometrio. Luego, cuando llegamos al día 11-12, vemos cómo este blastocisto, que ya está totalmente incluido dentro del endometrio, ya está de mucho mayor tamaño, está rodeado por toda esta serie de lagunas y de vasos sanguíneos maternos que le están aportando todos los nutrientes a través de esta sangre extravasada que está cubriendo el sinsitio trofoblasto, y la parte que rodea al blastocisto también comienza a desarrollarse. Entonces ustedes pueden observar acá cómo estas células que están pintadas de un rosado más fuerte se comienzan a multiplicar y se van a dividir en dos láminas. Una lámina que va a cubrir todo lo que es el blastocisto, es decir, cubriendo la cavidad amniótica y la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, mientras que la otra lámina va a revestir el citotrofoblasto, es decir, la parte interna del citotrofoblasto. Y entre las dos láminas va a quedar abierto un espacio entre ellas. En el caso de las láminas de tejido que se están formando, se van a denominar mesodermo extraembrionario. Y en embriología vamos a ver estos términos que son un poco complejos, pero que poco a poco nos los vamos aprendiendo, pero sí debemos ser muy específicos. Fíjense que se denomina mesodermo extraembrionario. Eso significa que es un tejido que se encuentra fuera del embrión y debemos ser, no podemos dejar de ponerle su apellido, porque a medida que vayamos avanzando en el desarrollo embrionario nos vamos a dar cuenta que posteriormente dentro del embrión se va a formar también un mesodermo, pero que en ese caso se va a denominar mesodermo intraembrionario. Entonces, este mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos capas. Una que va a estar cubriendo, como les decía, todo este blastocisto y otra que va a estar por dentro del citotrofoblasto revistiendo esta cavidad que se está formando. Esta cavidad que existe entre las dos láminas es un espacio que se va a llenar de líquido y se va a denominar celoma extraembrionario. La palabra celoma significa espacio, cavidad, ¿ok? Pero en embriología usamos el término celoma. Y también tiene ese apellido de extraembrionario porque de manera similar, a futuro observaremos que dentro del embrión también se va a formar un celoma, pero que va a llevar como apellido celoma intraembrionario. Entonces, ya finalizando el día 12, podemos observar cómo este blastocisto va a estar rodeado entonces por dos láminas de mesodermo,
Una que cubre directamente a ambas cavidades, la cavidad amniótica y la del saco vitelino primitivo, que se va a denominar mesodermo extraembrionario esplácnico, ¿ok? Mientras que la capa que va a revestir el citotrofoblasto y que está más externa se va a denominar también mesodermo extraembrionario, pero recibe un segundo apellido y es somático. Entonces tenemos que diferenciar muy bien entre el mesodermo extraembrionario esplácnico, que va a rodear todo el blastocisto, y el somático, que es el que va a formar parte de la pared interna de esa cavidad, tal como lo vemos nosotros en este dibujo. Aquí vemos citotrofoblasto y más afuera el sincitio. Ya finalizando el día 12 vamos a tener entonces una imagen similar a este dibujo. Observamos todas las lagunas de sangre formadas alrededor de esta estructura esférica, que es todo el embrión con sus tejidos trofoblásticos periféricos. Tenemos en la parte central el blastocisto ya aumentando de tamaño con su cavidad amniótica. Fíjense su piso formado por el epiblasto de células cilíndricas y la otra cavidad que es la exocelómica o saco vitelino primitivo con su techo de células cúbicas que se denomina hipoblasto. Lo cubre ese mesodermo extraembrionario esplácnico y tenemos este espacio que lo va a separar de todo lo que se está formando por el trofoblasto y se va a denominar celoma extraembrionario. Y más acá, más externamente, vemos el mesodermo extraembrionario somático que reviste toda esa cavidad y que va a estar cercano, es decir, adherido por la parte interna del citotrofoblasto. Todo esto que está acá es lo que se va a formar posteriormente como cavidad colónica. Eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Tenemos entonces ya para el día 13, fíjense cómo va creciendo, se ve mucho más pequeño esta zona, pero es porque estamos dando un dibujo esquemático como más panorámico, más lejano. Entonces observamos igual las mismas estructuras que ya hemos visto hasta ahora. Cuando el blastocisto va quedando como suspendido en este celoma extraembrionario, él queda unido del mesodermo somático por una serie de células que le brindan como un soporte, como un tallo que lo une a ese mesodermo. Es decir, desde el mesodermo esplácnico sale todo este tallo y que se continúa con el mesodermo somático. Esto se denomina, esto que tiene aquí el número 6, se denomina tallo de conexión y es lo que tiene unido o suspendido el blastocisto a todo ese trofoblasto que se está desarrollando, que va a estar mucho más externo. Tenemos que en este momento, en el día 13, va a haber una disminución de tamaño de esa cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Va a haber como un pellizcamiento, tal como lo vemos acá, y se va a quitar un excedente que lo vemos que se queda hacia un lado, hacia un extremo y va desapareciendo, formándose de esta manera un saco vitelino, pero en esta oportunidad secundario o definitivo. Entonces, lo único que va a ocurrir acá es que hay como una especie de pellizcamiento y le quito una parte y esto va a desaparecer. Aquí tenemos el celoma extraembrionario, tenemos la capa de mesodermo somática, que es la que está pintada de rosado, luego está un poco más externo el citotrofoblasto pintado de verde y más hacia afuera, por donde están las lagunas, el sincitiotrofoblasto. En este caso, pues vemos también cómo tenemos las dos bombas de las que yo le hablaba, la de la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino primitivo, ese mesodermo proliferando en la parte externa y el pellizcamiento que ocurre del saco vitelino primitivo para formar el definitivo. Aquí está todo esto y estamos llegando, ya nos estamos acercando al final de la segunda.
Ya para el día 13-14 del desarrollo embrionario, podemos observar cómo en los dibujos esquemáticos va quedando como pequeño el blastocisto en relación a todo el desarrollo que va teniendo el trofoblasto. No significa que el embrión está disminuyendo de tamaño, sino que son dibujos esquemáticos que se hacen como más panorámicos para ver todo lo que está ocurriendo con el tejido de alrededor, ¿ok? Entonces se está desarrollando y están formando estructuras importantes que van a servir para intercambio de nutrientes y de gases con respecto al futuro embrión, que en este caso pues al blastocisto. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros cuando nos acercamos y vemos con mayor detalle lo que ocurre? Tenemos aquí el blastocisto, está cubierto por su mesodermo extraembrionario esplácnico y lo que está constituyendo ese trofoblasto, vemos la capa del mesodermo extraembrionario somático revistiendo la cavidad exocelómica, del celoma extraembrionario, disculpe, va revistiendo del celoma extraembrionario y por fuera esas células trofoblásticas eh, multiplicándose y formando estructuras un poco más complejas. Observamos que en los primeros días el citotrofoblasto era una sola capa de células que rodeaba toda esta estructura. Ya aquí no, fíjense que ustedes ven que está multiplicándose y formando como una especie de montañas acá de células que se van como metiendo en el sincitio trofoblasto, que es lo que está pintado de azul. Entonces, aquí un acercamiento, ven esta montaña de células citotrofoblásticas y aquí el sincitio trofoblasto que está cubierto por la sangre que se extravasa de los capilares y de las arteriolas maternas. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya aquí, como les decía, se va desarrollando estas estructuras que van enfocándose, es decir, se van diferenciando para ir eh, luego a futuro formando lo que va a ser la placenta. Entonces, lo primero que ocurre es la aparición de las vellosidades coriónicas primarias. ¿Y cuáles son esas vellosidades coriónicas primarias? Bueno, estas montañas que ustedes ven aquí, si se cortan en forma transversal, tal como lo indica la raya que está allí de rojo, o aquí en acercamiento, en esta zona, si yo le hago un corte transversal y lo veo de frente, ¿sí? Imaginemos que tengo una serie de células que hacen como esta especie de montaña. Si yo le hago un corte transversal y lo veo así, voy a ver que en la parte interna, en la parte central, va a estar constituida por un cúmulo de células citotrofoblásticas, tal como lo vemos. Fíjense, esta montaña la cortamos en la parte superior y vamos a evidenciar ese citotrofoblasto en la parte central, mientras que está rodeado por todo el sincitio trofoblasto que ya nosotros conocemos como es. Estas son las vellosidades coriónicas primarias. ¿Qué de importancia tiene esta estructura? Resulta ser que esta estructura, al irse prolongando, tratándose de introducir dentro del citotrofoblasto, se está de alguna manera acercando a los vasos sanguíneos maternos. Y estas son las estructuras donde va a haber mayor intercambio entre nutrientes y gases para que esto sea llevado hacia el sitio donde se encuentra el embrión, que en este momento es bilaminar, tiene estas dos capas nada más. Entonces, esto es muy importante y esas vellosidades más adelante van a ir desarrollándose y especializándose. Si estas son las primarias, luego veremos las secundarias y las terciarias, pero en la segunda semana, a finales de la segunda semana, solamente tenemos la aparición de las primarias. Otro dibujo esquemático más o menos para evidenciar lo que yo les estoy explicando, tenemos las montañas formadas en la parte interna por citotrofoblasto y en la parte superior lo cubre el sincitotrofoblasto y esto que ven acá es la sangre de la madre que está bañando a esas estructuras. Si se le hace ese corte transversal vamos a ver esto, pues el cito que viene a ser estas células que están acá, el citotrofoblasto en la parte central, cubiertas por capa de sincitio y aquí rodeando todo esto debería estar la sangre materna. Aquí de igual forma
esta proliferación de células citotrofoblásticas cubiertas con el sincitio, que al hacer el corte vamos a ver esta estructura similar en la que hemos estudiado hasta ahora. Eso ocurre todo entre el día 13 y el día 14, ya finalizando prácticamente la segunda semana. En estos días, que es el 13-14, pues también va a ocurrir algo muy importante dentro del embrión. Como les decía, el embrión es como dos bombas, una bomba más pequeña, que es la cavidad amniótica, sobre otra bomba un poco más amplia, que viene a ser, vamos a ponerlo así para que se vea, un poco más abajo, que es el saco vitelino primitivo. Y en la parte central, las dos hojas que forman el embrión. Y estas a su vez cubiertas, estas dos bombas van a estar cubiertas por una un poco más grande, que es la que constituye pues todo lo inicialmente del mesodermo esplásmico y luego todas las demás estructuras que ya estudiamos. Ahora bien, entre el día 13 y el día 14 ocurre algo interesante. Ese embrión bilaminar del que les he hablado está constituido por el epiblasto y el hipoblasto. Es decir, así como está acá, el epiblasto es el piso de la cavidad amniótica y está constituido por células cilíndricas, ¿ok? Mientras que el hipoblasto, este es el epiblasto, mientras que el hipoblasto va a estar ocupando el techo del saco vitelino primitivo y son células cúbicas. Entonces, inicialmente lo que observamos en este sitio donde se unen las dos bombas es una fusión entre el epiblasto de células cilíndricas con el hipoblasto que son células cúbicas. Pero para el día 13 o 14 va a haber una serie de células hipoblásticas que van a cambiar de conformación histológica, van a dejar de ser cúbicas para convertirse en células cilíndricas. ¿Okay? Las células del hipoblasto pasan a ser cilíndricas y forman el sitio futuro de la boca e indican la región craneal del embrión. ¿Qué significa con esto? Estas células se van a fusionar muy bien, van a quedar muy adheridas las células del hipoblasto con las del epiblasto, pero específicamente esas que se volvieron cilíndricas. Y esa zona donde están muy bien fusionadas ambas capas es la que se denomina, y donde se volvieron cilíndricas esas células hipoblásticas, es lo que se denomina lámina procordal o precordal, que es la que está acá. Y lo importante de esta lámina es que ese sitio va a indicar dónde va a estar la región craneal del embrión. ¿Por qué? Porque esta va a ser la futura sitio de la boca en esta lámina procordal. Entonces, vamos a ver la siguiente. Este es un embrión, lo que yo les decía, las dos bombas, la bomba de la cavidad amniótica con la bomba del saco vitelino primitivo. Cortamos esas dos bombas, una arriba y otra abajo, y nos vamos a ver desde la parte superior lo que es el epiblasto o el piso de la cavidad amniótica. Mientras que lo de abajo pues queda el hipoblasto está por la parte inferior, por esta zona precisamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde está bien fusionado es la que se denomina lámina procordal, ¿ok? Y es la que me va a indicar que esa zona es la que se va a constituir en la cabeza del embrión, es decir, esa es la parte más craneal del embrión, mientras que hacia atrás va la formación de otra línea que la vamos a ver en la tercera semana, que me va a indicar cuál es la parte caudal del embrión. Tenemos igual un embrión de los días 13-14, fíjense que se ve como mucho más pequeño en comparación a lo mucho que se ha desarrollado tejido trofoblástico alrededor. ¿Okay? Y para este día se forma lo que se denomina cavidad coriónica o saco gestacional, que va a estar constituido por ese mesodermo extraembrionario somático, que es el que está revistiendo toda esta zona, con las dos capas de trofoblasto, que son sitio sin sitio. Fíjense, aquí se ve muy bien esa laminita rosada, que viene a ser el mesodermo extraembrionario somático, junto con las células que constituyen el citotrofoblasto, que tienen divisiones entre ellas, y el sincitotrofoblasto que está por encima. Todas esas tres cosas van a constituir la pared de la cavidad coriónica o corion o saco gestacional. Pregunta de examen, chicos.
un dato allí, cuáles son los elementos que constituyen la cavidad coriónica. Es decir, aquí está respondido de una vez. Ahí les paso un dato para que lo tengan en consideración y subrayen y coloquen asteriscos allí. Esta es una fotografía real de un tejido real, de un endometrio, donde vamos a ver el embrión ya de 14 días. Fíjense cómo va creciendo todo lo que es el trofoblasto y suspendido dentro de ese celoma extraembrionario va a estar ese blastocisto tomado o agarrado del tallo de conexión. Y aquí un acercamiento donde se ve la cavidad amniótica, el saco vitelino, ¿okay? Definitivo, aquí los dos láminas del embrión bilaminar y el tallo de conexión. Entonces, fíjense, ya paseamos, ya hicimos un recorrido por todos los 7 días que constituyen la segunda semana del desarrollo embrionario. Vamos a recordar qué fue lo que dijimos al principio y lo que fuimos explicando en cada una de las diapositivas. Vimos que se finalizó la implantación, recordemos que ella se inicia aproximadamente en el día 6 y finaliza completamente más o menos en el día 10. ¿Ok? Se diferencia definitivamente el trofoblasto en el cito y en el sin cito trofoblasto. Está la formación de la cavidad amniótica con la membrana amniótica, que es la que lo va a revestir. El embrión va a estar constituido por dos capas, que son el epi y el hipoblasto, por lo tanto es un disco bilaminar. Se forma el saco vitelino primitivo en la bolsa que está más debajo, en la que está inferior, revestido por la membrana de Heuser. Se establece el periodo lacunar, que es donde comienza la circulación uteroplacentaria y donde en el momento de la invasión de ese endometrio se rompen esos vasos y van a bañar el sincitio trofoblasto. Se forma el mesodermo extraembrionario tanto en su capa somática como en su capa esplácnica. Se establece la placa procordal, que va a ser la futura membrana bucofaringea, que está constituido por un engrosamiento de las células hipoblásticas, de cúbica pasan a ser cilíndricas. Y además se fusiona muy bien entre ambas la parte del hipoblasto y la parte del epiblasto. Además nos va a indicar la porción cefálica del embrión, porque esto pues va a formar parte de lo que es la futura boca. Y finalmente aparecen las vellosidades coriónicas primarias, que son las que van a comenzar a acercarse hacia los vasos sanguíneos y a buscar la manera de que haya intercambio gaseoso y de nutrientes para llevárselos al futuro embrión. ¿Qué está pasando ahora? Fíjense, estamos en el día 14, es decir, precisamente ya al final de lo que vendría a ser ese ciclo. Y estamos hablando que ya han pasado 2 semanas de embarazo. Realmente, en este momento, es difícil detectar el embarazo ecográficamente. Les traje estas fotografías porque siempre existe una confusión entre cuál es la edad del embrión según el tamaño que nosotros estamos viendo en el eco. Eso lo vamos a explicar más adelante en otras clases. Lo vamos a ver sobre todo en la clase de fetal. Cómo es el cálculo de la edad del embrión. Porque una forma distinta es en la clínica, es decir, con el paciente, si generalmente se calcula basándose en la fecha de la última regla, pero ecográficamente pues nosotros vamos a ir viendo cómo es el tamaño según las medidas y el desarrollo embrionario. Es decir, el desarrollo embrionario se cuenta desde el día de la fecundación, mientras que de manera clínica, es decir, los obstetras y los médicos generales que controlan embarazo, se calcula ese embarazo es a partir de la fecha de última regla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Que una paciente de repente llega con un poquito de atraso, la regla no me ha llegado, me tenía que haber llegado ayer, anteayer y tengo 2 días o 3 días de atraso. Esa paciente no se le va a ver fácilmente el embarazo por ecosonograma. Todos estos ecosonogramas aquí, lo que ustedes ven, se los traje para que vieran lo que significa la cavidad coriónica, pero estos todos son embarazos de mayor número de semanas. ¿Okay? A pesar de que se ve muy pequeño el embrión, es decir, lo que estamos viendo es la cavidad coriónica, que es esto que está aquí,
que se va a ubicar dentro del útero y que nos verifica a nosotros la presencia de un embarazo. Ya en esto que está aquí podemos ver el útero y podemos ver dentro del útero una bolsita más pequeña que corresponde al saco vitelino, es decir, que es el que hemos estudiado como saco vitelino. Bueno, eso se ve por ecografía, pero esto es mucho más adelante, no en este momento que estamos estudiando, pero sí se los traje para que vieran esa cavidad coriónica que es el saco gestacional, ¿sí? Todo esto que está acá y que es lo que está rodeando a ese embrión. Finalizó entonces la segunda semana, ya hicimos un paseo por todos estos días, un recorrido por estos 7 días que van desde el día 8 al día 14 y constituyen esa segunda semana de desarrollo embrionario. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, el embrión está formado por dos capas que son el epiblasto y el hipoblasto. Mide aproximadamente 2/10 de milímetro, es decir, menos de 1 milímetro mide el embrión y por eso precisamente no lo podemos visualizar fácilmente por ecosonograma. Posee amnios y saco vitelino. Existe un mínimo de intercambio de materiales entre la madre y toda la parte trofoblástica de ese embarazo, que son las vellosidades coriónicas primarias. ¿Okay? Ya está señalado el sitio donde va a quedar la futura boca de ese embrión, es decir, ahí ya hay vida, pero estamos en un día 14 posterior a la fecundación, es decir, un día 28 del ciclo, por lo tanto, la mujer está comenzando a esperar la menstruación. ¿Y qué va a suceder? Que se va a quedar esperando, porque normalmente no la va a ver. En relación a esto, es interesante que sepamos que una vez que ocurre la implantación, voy a hacer un paso hacia atrás para que nos recordemos que cuando comienza a proliferar el sincitio trofoblasto, mientras más crece el sincitio, él es el encargado de secretar la HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, y que es la que detecta las pruebas de embarazo. Por lo tanto, esa prueba de embarazo no va a ser positiva hasta tanto no haya implantación porque no ha habido formación del sincitio trofoblasto. Por eso las mujeres que tienen una relación sexual el día de la ovulación y quieren descartar si están o no embarazadas y se hacen una prueba de embarazo a los 2 o 3 días y les sale negativa y quedan tranquilas, no deben quedar tan tranquilas porque definitivamente les iba a salir negativa porque ese embarazo no se ha implantado. Por lo tanto, no ha habido todavía chance de que se secrete la hormona que se detecta en la prueba de embarazo. Entonces, para que una prueba de embarazo nos diga y que sea un resultado fidedigno, que sea un resultado confiable y que sea reflejo de la realidad, esa prueba de embarazo tiene que haber pasado 2 semanas, es decir, es en la segunda semana donde ella se puede volver positiva en caso de que haya un embarazo, porque ya ocurre la implantación y ya el sincitio trofoblasto está bastante desarrollado y es el que secreta esta hormona. ¿Ok? Esta hormona, en conjunto con las hormonas secretadas por el cuerpo lúteo que queda en el ovario, son las encargadas de mantener ese embarazo en las primeras semanas de gestación. ¿Ok? Pero entonces ya sabemos, como les comenté yo también en clases pasadas, hay algunas pruebas que son de detecciones rápidas del embarazo que no se encuentran con facilidad en nuestro país, solamente hay en países desarrollados que detectan algunos elementos muy precoces que se secretan antes de la implantación y que hay pruebas especiales para eso. Sin embargo, tampoco son las pruebas más difundidas en los países del primer mundo porque me imagino que serán más costosas. Si la prueba aceptada con mayor margen de seguridad es detectar la HCG que puede ser detectada en orina o en sangre. ¿Okay? Por eso es que en orina son las pruebas que se venden en la farmacia que detectan también la HCG, pero también se puede hacer en laboratorio a través de la sangre que se toma de la vena y que es más confiable. Es más confiable la prueba de sangre que la prueba de orina, porque son pruebas rápidas las que se hacen en la casa, las caseras y que venden en la farmacia. Pero entonces ya ustedes saben en este momento
habiendo estudiado este tema, pueden ayudar, pueden saberlo ustedes y además también informárselo a la gente que está alrededor de ustedes, sus familiares, amigos, que para poder detectar si estás o no embarazada, tienen que haber pasado 2 semanas de la relación sexual fecundante que tiene que haber ocurrido alrededor de la ovulación. No puedes hacer la prueba antes porque no va a ser fidedigna, es decir, pudiera estar negativa y ser un falso negativo, porque aún no se ha dado chance de que esa hormona pase a sangre. ¿Ok? Entonces, y lo más bonito de esta diapositiva es esto que yo traje para acá, que en ese momento donde se puede hacer la prueba, que es a partir de la segunda semana, si es positivo, lo ideal sería esta reacción. Y para eso, cada quien debe trabajar en buscar la pareja idónea, en buscar el momento idóneo y también pues prepararse para el don de la paternidad y de la maternidad. Es triste muchas veces estar en consulta y ver que la noticia de un embarazo, que debería ser tomada como una gran bendición y una gran felicidad, a veces no lo es, porque se asumió una vida sexual activa sin estar preparadas para la consecuencia más hermosa de esta relación sexual, que es la paternidad. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre durante la segunda semana de embarazo. Ya nos queda pendiente la tercera, que la veremos en un próximo video.